Queremos usar una integral triple para determinar el volumen del sólido acotado por z es igual a 0, z es igual a 6 es igual a 4 menos y al cuadrado. Primero veamos esto gráficamente. Entonces, la gráfica de z es igual a 0 es el plano amarillo, la gráfica de z es igual a x es el plano azul, y la gráfica de x es igual a 4 menos y al cuadrado es este cilindro verde. Observe cómo el sólido acotado sería este sólido aquí. Observe cómo está acotado abajo por z es igual a 0, y arriba por el plano azul, z es igual a x. También podemos determinar la traza si mirando hacia abajo en el plano sí. Observe cómo la traza sí sería el área delimitada por la parábola aquí y esta línea aquí. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar el volumen del sólido de esta región aquí. Volviendo a nuestro trabajo, podemos determinar el volumen de un sólido evaluando esta integral triple donde el volumen es igual a la integral triple sobre la región D, donde la región D es el sólido del que estamos tratando de encontrar el volumen. Y el diferencial V es igual a SDX. O cualquiera de los 6 posibles órdenes de integración. Entonces, de nuevo, vamos a encontrar el volumen configurando la integral triple. Con la región D, observe cómo la función integrada sería 1. Incluyamos 1, y luego tenemos diferencial V. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener el volumen. Y ahora tenemos que decidir el orden de integración. Primero integremos con respecto a z, luego con respecto a x, luego con respecto a y. Y explicaré en un momento por qué estamos integrando con respecto a x primero y luego y. Primero determinemos la integración limitada para z. Y mirando nuestras ecuaciones aquí, el sólido está acotado abajo por z es igual a 0 y unido anteriormente por z es igual a x. Y nuevamente, mirando esto gráficamente, desde esta vista podemos ver que el sólido está acotado debajo por el plano amarillo y arriba por el plano azul. Donde tenemos z es igual a 0 aquí, y z es igual a x aquí. Entonces, esta será la integración limitada para z. Tendremos de 0 a x. Y luego, para ayudarnos a encontrar la integración limitada para x e y, queremos determinar la traza sí que se muestra aquí, pero expliquemos de dónde vino esto. Para encontrar la traza sí, establecemos z igual a 0. Entonces, mirando nuestras ecuaciones nuevamente, observe como si z es 0, tendríamos la ecuación x aquí igual a 0, y aquí tendríamos la ecuación x es igual a 4 menos y al cuadrado. Entonces, aquí x es igual a 0. Y aquí está la gráfica de x es igual a 4 menos y al cuadrado. Entonces esta área aquí es la huella sí. Y esta es la razón por la cual nos estamos integrando con respecto a x primero y luego y. Si nos integramos con respecto a x primero, necesitamos determinar cómo esta área está limitada a la izquierda y a la derecha, lo que sería más fácil que determinar cómo esta área está limitada por debajo y por encima. De izquierda a derecha, esta área está limitada por x es igual a 0, y x es igual a 4 menos y al cuadrado, lo que nos da los límites de integración para x. Nuevamente, integramos de 0 a 4 menos y al cuadrado. Si nos integramos con respecto a y primero, tendríamos que tomar esta ecuación aquí y resolverla por y, lo que llevaría más trabajo. Todavía podría hacerse, solo tomaría un poco de trabajo extra. Y ahora con respecto a y, integramos desde y es igual a 2 negativos todo el camino hasta y es igual a 2. Entonces, esta integral triple nos dará el volumen del sólido delimitado por estas 3 ecuaciones. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero nos integramos con respecto a z, lo que nos dará una integral doble. La derivada integral solo será z, y la integración limitada con respecto a z de 0 a x. Entonces, f grande de b menos f grande de a solo va a ser x menos 0. Donde la función integrada ahora es solo x, y tenemos xt. Entonces, ahora cuando se integra con respecto a x, lo que nos dará x al cuadrado dividido por 2 o 1 2, x al cuadrado. Y ahora tenemos que determinar f grande de b menos f grande de a. Entonces vamos a tener 1 2 veces grande f de b sería la cantidad de 4 menos y al cuadrado, y luego menos f grande de a solo será 0 al cuadrado. Entonces, expandiéndonos aquí, vamos a tener integral de 2 a 2 de 1 2 veces negativo,
vas a tener 16 menos 8 y al cuadrado, más y al cuarto. Avancemos y distribuyamos el 1, 2. Entonces la función integrada es 8 menos 4 y al cuadrado, más 1, 2 y hasta el cuarto. Ahora nos integramos con respecto a y, entonces tendremos 8 y, luego tendremos menos 4 veces y al tercero dividido por 3, o menos 4 3 y al tercero. Y luego tenemos más 1 2 veces y hasta el quinto dividido por 5, lo que sería 1 10 y hasta el quinto. Y ahora tenemos que evaluar esto. Entonces, cuando y es 2, tenemos 8 veces 2 menos 4 3 veces 2 cubos. Más 1 10 veces 2 al quinto. Y luego, cuando y es negativo 2, tenemos 8 veces negativo 2 menos 4 3 veces negativo 2 al tercero más 1 10 veces negativo 2 al quinto. Simplificando esto sale a 128 15 menos negativo 128 15. Que es igual a 256 15, que nuevamente es el volumen, así que ahora sabemos que el volumen del sólido es igual a 256 15 unidades cúbicas, que como decimal serían aproximadamente 17.0667. De nuevo unidades cúbicas. Que nuevamente sería el volumen de esa región sólida acotada aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.